Nos permite dormir con la certeza de que no estamos solos, de que Dios nos guarda y de que nuestras dificultades nunca serán mayores que su poder infinito. En este mensaje descubriremos juntos cómo Jesús enfrentó la noche más oscura de su vida y a pesar de todo encontró paz en la oración. Veremos lo que la Biblia nos dice sobre cómo debemos entregar nuestras cargas antes de dormir. Al final de este estudio aprenderás una oración basada en las palabras de Jesús que puede transformar tus noches de inquietud en noches de descanso y restauración. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. Esta declaración será tu compromiso con la paz que Jesús quiere darte. Además, cuando interactúas con este mensaje, cuando das me gusta y lo compartes, estás ayudando a que más personas que necesitan paz en el Señor puedan recibirla también. Es una manera sencilla, pero poderosa, de extender el mensaje del Evangelio y permitir que otros sean liberados del insomnio y la ansiedad. Así que no esperes más, dale me gusta ahora y escribe paz en Cristo en los comentarios. Dios ha traído a muchas personas hasta este mensaje con un propósito. Algunos han intentado todo para poder dormir en paz: música relajante, pastillas, ejercicios de respiración. Pero lo que realmente necesitan no es una solución humana, sino un descanso divino. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte el secreto que transformó la manera en que Jesús enfrentaba la noche. Y hay algo más. En la penúltima parte de este mensaje, compartiré contigo una clave especial, una revelación que podría desbloquear una bendición en tu vida. Así que acompáñame hasta el final, porque lo que compartiré contigo hoy podría cambiar la manera en que duermes para siempre. Ahora vamos a sumergirnos en el primer gran descubrimiento sobre la oración secreta de Jesús para dormir en paz. Nos trasladamos al huerto de Getsemaní. La noche estaba oscura, el viento susurraba entre los olivos. Jesús, sabiendo que su hora se acercaba, sintió en su alma una angustia tan profunda que lo llevó a caer de rodillas en oración. Era el momento más difícil de su vida en la tierra, la víspera de su crucifixión. Y sin embargo, en medio de la tormenta interior que enfrentaba, Jesús oró. ¿Qué dijo en esa oración? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de sus labios en la hora de mayor angustia y temor? Si hubo una noche en la que Jesús pudo haber perdido la paz, fue esa. Sus discípulos dormían, su momento de entrega estaba cerca y su sufrimiento apenas comenzaba. Pero en medio de todo, Él nos dejó un modelo de cómo debemos entregar nuestras cargas antes de dormir. En Lucas 22, 41, 42 leemos: y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos el primer secreto de la oración de Jesús antes de enfrentar la noche más oscura de su vida: entrega. Jesús no ignoró su angustia, no escondió su dolor. En cambio, lo llevó al Padre, expresó su deseo, pero lo sometió a la voluntad de Dios. En ese instante, Jesús nos mostró que la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando confiamos plenamente en que Dios tiene el control. Ahora reflexiona en esto. Si Jesús, el Hijo de Dios, sintió angustia y la entregó al Padre en oración, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros antes de dormir? ¿Cuántas veces nos acostamos con un peso en el corazón sin entregarlo a Dios? ¿Cuántas noches de insomnio pasamos por no decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? El Evangelio de Lucas nos da un detalle más sobre esta escena. En Lucas 22, 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Aquí hay una verdad poderosa. Cuando oramos como Jesús, Dios nos fortalece. Jesús no recibió una solución inmediata a su sufrimiento, pero recibió la fuerza para enfrentarlo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones en oración antes de dormir, no solo nos deshacemos de la carga, sino que también recibimos nuevas fuerzas para el día siguiente. ¿Cuántas veces has intentado dormir con el corazón lleno de inquietudes? ¿Y qué sucede? El sueño no llega, el cuerpo se siente agotado, la ansiedad crece. Pero Cristo nos enseñó que la mejor medicina para el alma inquieta antes de dormir es la oración. Quiero desafiarte hoy. Esta noche, cuando te prepares para descansar, ora como lo hizo Jesús en Getsemaní. No retengas nada. Entrégale al Padre cada carga que llevas en el corazón. No te duermas con el peso de tus preocupaciones. Descansa con la seguridad de que Dios te ha escuchado y que su voluntad es perfecta. Ahora, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una declaración de fe. Señor, en tus manos dejo mi ansiedad. Al hacerlo, estarás tomando un paso de fe, practicando la oración de entrega antes de dormir. Y no olvides dar me gusta al video, porque así estarás ayudando a que más personas escuchen este mensaje y aprendan a descansar en Cristo. Pero esto no termina aquí. Aún hay más. La oración de Getsemaní nos enseña sobre entrega, pero hay otra oración de Jesús que nos revela el camino hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el próximo segmento lo descubriremos juntos. El Salmo 4:8 y el descanso en el Señor. La noche cae. El mundo a tu alrededor se va apagando lentamente, pero en tu interior sigue la inquietud. El día ha estado lleno de preocupaciones, problemas sin resolver, responsabilidades que pesan sobre tus hombros. Tu mente no se detiene, repasando errores del pasado y temores del futuro. Tratas de dormir, pero algo no te lo permite. Sin embargo, Dios ya nos dejó una promesa en su palabra. Una verdad que, si la abrazas y la aplicas, cambiará por completo tu manera de descansar. Está en el Salmo 4:8 y dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Qué verdad tan poderosa! En solo unas pocas palabras, el rey David nos muestra un secreto que muchos ignoran. La verdadera paz no viene del mundo, sino de Dios. Piensa en esto. David fue un hombre que enfrentó persecuciones, rodeado de enemigos y peligros constantes. Y aún así, pudo declarar estas palabras con certeza. ¿Cómo pudo hacerlo? La respuesta es sencilla. Su confianza no estaba en sus circunstancias, sino en el Señor. Ahora te pregunto, ¿en qué estás confiando antes de dormir? Hoy en día, muchos intentan hallar descanso con métodos humanos. Algunos dependen de pastillas, otros buscan distracción en la televisión, la música relajante o las redes sociales, hasta que el cansancio los vence. Pero la Escritura nos dice que la clave del descanso no está en ninguno de esos métodos, sino en la confianza en Dios. La clave del Salmo 4:8 está en la última frase: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí se encuentra la verdad que lo cambia todo. La paz para dormir no es un sentimiento pasajero, sino una decisión de confianza. David no esperaba a sentir paz para acostarse. Él escogía confiar en Dios y esa confianza le traía paz. Jesús vivió de la misma manera. A pesar de las tormentas, las traiciones y las pruebas, nunca perdió su paz, porque sabía que el Padre tenía el control de todo. Y hoy tú puedes hacer lo mismo. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos, proclama el Salmo 4:8 sobre tu vida. No te acuestes con preocupaciones. Antes de dormir, di con fe: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si lo haces,
estarás aplicando un principio espiritual transformador. No estarás depositando tu seguridad en las circunstancias, sino en Dios. Y cuando confías en Él, su paz te cubre. Ahora, quiero invitarte a reforzar esta enseñanza con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y descansaré en paz. Al hacerlo, estarás proclamando que la ansiedad, el miedo y el insomnio no tendrán poder sobre ti. Estás decidiendo confiar en Dios y recibir el descanso que solo Él puede dar. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una manera de compartir este mensaje y ayudar a más personas a descubrir que el verdadero descanso se encuentra en Dios. Pero hay más. Jesús nos dejó otra promesa sobre una paz que va más allá de lo que podemos comprender. En el próximo segmento descubriremos cómo entregarle nuestras cargas al Señor y recibir esa paz sobrenatural. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7. ¿Alguna vez has sentido que tu mente se convierte en un campo de batalla justo antes de dormir? Te acuestas, pero los pensamientos comienzan a invadirte. Preocupaciones sobre el mañana, remordimientos del pasado, temores sobre lo que pueda venir. Sientes que el descanso es imposible porque dentro de ti hay una tormenta que no se detiene. Pero déjame decirte algo: Jesús nos dejó un regalo capaz de calmar esa tormenta. Un regalo que puede traer paz a tu corazón, incluso en medio de los problemas más grandes. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos revela un principio espiritual poderoso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la clave. Si anhelamos descansar en paz, debemos apartar la ansiedad y traer cada carga delante de Dios en oración. Observemos el orden en este pasaje. 1. No permitas que la preocupación te domine. Dios no quiere que vivas esclavizado por el afán. 2. En lugar de cargar con esos temores, entrégaselos a Dios en oración. No guardes dentro de ti lo que debe ser depositado ante el Señor. 3. Hazlo con gratitud. No solo pidas, sino agradece, porque Dios ya está obrando en tu vida. 4. Entonces experimentarás la paz de Dios llenando tu corazón y tu mente. ¿Te das cuenta de lo extraordinario de esto? La paz de Dios no es como la paz del mundo. No depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino que va más allá de todo entendimiento. Esto significa que, aunque estés rodeado de dificultades, puedes encontrar descanso verdadero. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de esto. Cuando estaba en la barca, en medio de la tormenta, Marcos 4, 35, 41, los discípulos estaban aterrorizados, pero Jesús dormía en completa paz. ¿Por qué? Porque su confianza no dependía del viento ni de las olas, sino de su Padre Celestial. Ahora dime, ¿en qué pones tu confianza cuando llega la noche? Si tu paz depende de que desaparezcan los problemas, jamás la encontrarás. Pero si tu paz está cimentada en Dios, podrás dormir aún en medio de la tormenta. Esta noche, antes de acostarte, pon en práctica Filipenses 4, 6, 7. Antes de dormir, preséntale al Señor cada inquietud. No te guardes nada. Dile a Dios cada carga, cada temor, cada ansiedad, y agradécele, incluso antes de ver la respuesta, porque Él ya está obrando a tu favor. Y luego descansa en la seguridad de que su paz guardará tu corazón y tu mente. Quiero que hagas algo como un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, entrego mis cargas y recibo tu paz. Al hacerlo,
Estarás proclamando que hoy eliges confiar en Dios y recibir esa paz que el mundo no puede dar. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan aprender a descansar en Dios. Pero esto no termina aquí. Jesús nos dejó más ejemplos de cómo vivir una vida de paz y descanso en el Padre. En la siguiente parte, veremos a un hombre que aprendió a confiar en Dios, incluso cuando su vida estaba en peligro. Daniel. Imagina que tu vida estuviera en peligro, que hubiera un decreto que pusiera tu cabeza en riesgo. ¿Podrías dormir en paz sabiendo que al amanecer podrías perderlo todo? Para muchos, esto sería una causa de insomnio, de temor y angustia. Pero la Biblia nos habla de un hombre que, incluso en semejante circunstancia, halló descanso en Dios. Daniel. Daniel era un hombre de oración. 3 veces al día se postraba ante Dios sin importar lo que sucediera a su alrededor. Y cuando el rey Darío, engañado por sus consejeros, firmó un decreto prohibiendo orar a cualquier otro dios que no fuera él, Daniel no dudó en seguir buscando a su Señor. En Daniel 6:10 leemos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¡Qué testimonio tan poderoso! Daniel no permitió que la amenaza de muerte lo apartara de su comunión con Dios. Siguió orando, siguió confiando, siguió descansando en la presencia del Señor. Y hay un detalle extraordinario aquí. La oración de Daniel no era una oración desesperada, sino una oración llena de gratitud. La Escritura nos dice que él oraba y daba gracias. Incluso en medio de la crisis, su paz permanecía intacta. ¿Qué ocurrió después? Daniel fue lanzado al foso de los leones. Humanamente hablando, esto era una sentencia de muerte. Pero mientras Daniel dormía rodeado de fieras, Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones. Ahora bien, piensa en esto. ¿Quién crees que durmió mejor esa noche? ¿Daniel en el foso de los leones o el rey Darío en su palacio? La respuesta está en Daniel 6:18. Luego el rey se fue a su palacio y pasó la noche ayunando, y no dejó que le trajesen instrumentos de música, y se le fue el sueño. El rey, con toda su riqueza y poder, no pudo dormir. Pero Daniel, en una situación de vida o muerte, descansó en la paz de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera paz y el descanso no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Daniel pudo dormir en medio de los leones porque sabía que el Señor estaba con él. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has dejado que los leones de tu vida te roben el sueño? Problemas, preocupaciones, temores. Todos ellos intentan quitarte la paz. Pero si confías en Dios, como lo hizo Daniel, podrás dormir en paz, sabiendo que Él está a tu lado. Esta noche, antes de acostarte, sigue el ejemplo de Daniel. Ora con gratitud, sin importar lo que estés enfrentando. Pon tus preocupaciones en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene el control absoluto. Confía en el mismo Dios que cerró la boca de los leones, porque Él está contigo ahora mismo. Y quiero que tomes un paso de fe y declares esta verdad. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y descansaré en tu paz. Al hacerlo, reafirmas tu decisión de confiar en Dios, sin importar lo que estés enfrentando. Y si aún no lo has hecho, presiona me gusta en este video. Cada vez que lo haces, permites que más personas descubran cómo hallar descanso en Dios. Pero esto no termina aquí. Jesús nos dejó un ejemplo maravilloso de confianza en medio de la tormenta. En el siguiente segmento veremos
cómo Jesús pudo dormir en paz mientras sus discípulos estaban llenos de temor y ansiedad. El descanso de Jesús en medio de la tormenta. Imagina esto: te encuentras en un pequeño bote en medio de un mar embravecido. El viento es feroz, las olas golpean con violencia, el agua empieza a llenar la embarcación y todo indica que va a hundirse. A tu alrededor el miedo se apodera de todos, se escuchan gritos, hay desesperación, cada uno trata de tomar el control de la situación, pero el pánico los domina. Ahora dime, ¿serías capaz de dormir en medio de esa tormenta? Parece imposible, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo. En Marcos 4, 35, 41 encontramos una escena poderosa. Jesús y sus discípulos navegaban por el mar de Galilea cuando de repente una fuerte tormenta se desató. Las olas amenazaban con hundir la barca, pero en medio de todo esto Jesús dormía tranquilamente. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Qué contraste tan asombroso. Mientras los discípulos estaban llenos de angustia, Jesús permanecía en paz. Mientras ellos pensaban que iban a perecer, Jesús descansaba. Aquí hay una verdad espiritual poderosa. Jesús no dormía porque la tormenta no existía, sino porque confiaba plenamente en el Padre. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has permitido que las tormentas de la vida te roben la paz? Los discípulos fijaron su mirada en las olas y vieron peligro. Jesús cerró sus ojos y vio la mano de su Padre sosteniéndolo. Aquí hay una gran lección que debemos aprender. Si Jesús pudo dormir en la tormenta, nosotros también podemos. Y lo más impactante es lo que sucedió después. Con una sola palabra, Jesús detuvo el viento y el mar. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Jesús no solo descansaba en medio de la tormenta, sino que tenía autoridad sobre ella. Y hoy quiero preguntarte: ¿qué tormenta está robando tu paz? ¿Es una crisis en tu familia? ¿Problemas financieros? ¿Incertidumbre sobre el futuro? La buena noticia es que el mismo Jesús que calmó la tempestad sigue teniendo el poder sobre cualquier situación que enfrentes. Si hoy sientes que las olas de la vida te están hundiendo, haz lo que hicieron los discípulos. Acude a Jesús. Antes de dormir esta noche, eleva una oración y dile al Señor: Jesús, hoy deposito mis preocupaciones en tus manos. Sé que tú tienes el control y puedo descansar en tu paz. Ahora, quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Jesús es mi paz en la tormenta. Al hacerlo, estarás declarando que nada ni nadie podrá robarte la paz que Cristo ha depositado en tu corazón. Y si aún no lo has hecho, presiona me gusta en este video. Cada me gusta es una forma de compartir esta verdad con alguien más que necesita aprender a descansar en Jesús. Pero aún hay más. Jesús nos dejó una oración que nos enseña cómo confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestro descanso. En el próximo segmento exploraremos cómo el Padre Nuestro nos ayuda a dormir en paz. El Padre Nuestro como oración nocturna. Cuando los discípulos veían a Jesús orar, notaban algo diferente en él. Su manera de dirigirse al Padre no era fría ni mecánica, sino llena de confianza, cercanía y poder. Fue por eso que un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Jesús le respondió con una oración que se convertiría en la más conocida de toda la historia: el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11, 2, 4. Lo que muchos no se dan cuenta es que esta oración es perfecta para recitar antes de dormir. Si observamos el Padre Nuestro con atención, encontramos 5 elementos que nos ayudan a descansar en paz. 1. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos recuerda que no estamos solos. No importa qué tan difícil haya sido nuestro día, tenemos un Padre amoroso que cuida de nosotros. 2. Hágase tu voluntad. Nos enseña a soltar nuestras cargas en las manos de Dios. En lugar de llevar nuestras preocupaciones a la cama, podemos entregarlas a Él y descansar en su voluntad. 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos enseña a depender de la provisión de Dios. No tenemos que angustiarnos por el mañana, porque el Señor ya tiene todo bajo su control. 4. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. El perdón nos libera del peso de la culpa y nos sana del rencor. No hay nada más desgastante que irse a la cama con el corazón cargado de amargura. Pero cuando perdonamos y recibimos el perdón de Dios, nuestro espíritu encuentra descanso. 5. Líbranos del mal. Es una declaración de confianza en la protección divina. Al orar esto, proclamamos que ningún ataque del enemigo podrá contra nosotros, porque Dios es nuestro escudo. Ahora dime, ¿acaso hay mejor oración para elevar antes de dormir que esta? Jesús nos dejó el Padre Nuestro como un modelo de oración que nos recuerda que podemos confiar, soltar nuestras preocupaciones y descansar en el amor inagotable del Padre. Si últimamente has tenido noches de insomnio, si la ansiedad o el temor han robado tu paz, te animo a hacer esta oración esta noche antes de dormir. Pero no la recites como una repetición vacía. Declárala con fe, con un corazón entregado, permitiendo que cada palabra penetre en lo más profundo de tu ser. Hoy quiero desafiarte. Esta noche, antes de cerrar los ojos, ora el Padre Nuestro con sinceridad y permite que la paz de Dios llene tu alma. Y ahora, quiero que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios: Padre, en tus manos dejo mi descanso. Al hacerlo, estarás rindiendo tu noche a Dios y afirmando que confías en su paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una oportunidad para que más personas escuchen este mensaje y aprendan a descansar en Dios. Pero aún hay más. La Biblia nos habla de una mujer que también vivió noches de angustia y aprendió a dejarlo todo en manos de Dios. En el próximo bloque veremos la historia de Ana y cómo su oración la llevó a experimentar un descanso verdadero. Quizás te has encontrado alguna vez llorando en la soledad de la noche, sintiendo que nadie ve tu dolor. Hay momentos en los que el peso de la vida se vuelve insoportable, cuando parece que nadie entiende nuestra lucha y la oscuridad solo intensifica la angustia. Ana conocía bien esa sensación. En 1 Samuel 1 encontramos la historia de una mujer que pasaba muchas noches llorando, consumida por la tristeza y la desesperanza. Ana era estéril y en aquellos tiempos no poder tener hijos era visto como una deshonra. Para colmo, su rival Penina la atormentaba, burlándose de su situación. Día y noche, Ana vivía con un peso en su corazón, atrapada en un dolor que parecía no tener fin. Pero una noche, todo cambió. En lugar de seguir sufriendo en silencio, Ana tomó una decisión. Se levantó y derramó su alma ante Dios. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Aquí encontramos un principio poderoso.
Ana no reprimió su dolor, sino que lo llevó ante aquel que podía ayudarla. Muchas veces cometemos el error de llevar nuestras preocupaciones a la cama en vez de llevarlas a Dios. Nos acostamos con la mente llena de ansiedad, con el corazón herido, preocupados por el futuro, y eso nos roba la paz. Pero Ana nos enseña que la oración es el lugar donde se dejan las cargas. ¿Qué sucedió después de su oración? Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Mira Samuel 1:17. Y aquí está lo más sorprendente. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Mira Samuel 1:18. Ana todavía no había recibido su milagro, pero sí había recibido paz. Antes de que su situación cambiara, su corazón ya había sido transformado. ¿Por qué? Porque cuando entregamos nuestra carga a Dios en oración, la paz llega antes que la respuesta. Esta es la clave para descansar en el Señor. No esperes a que todo esté solucionado para encontrar tranquilidad. Descansa ahora, porque Dios ya está obrando, aunque aún no lo veas. Si esta noche el insomnio te persigue, si la ansiedad y las preocupaciones te roban el sueño, haz lo que hizo Ana. Derrama tu alma delante de Dios. Díselo todo. No te guardes nada. Y después levántate con paz, porque Dios ha escuchado tu oración. Esta noche, antes de dormir, haz una oración sincera y dile al Señor: Señor, te entrego mi carga. Confío en que tú tienes el control, y en paz me acostaré y dormiré. Y ahora quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, dejo mi carga en tus manos. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides confiar en Dios y recibir su paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta es una semilla de esperanza para alguien que necesita encontrar descanso en Dios. Pero este mensaje no termina aquí. La palabra de Dios nos da una promesa poderosa sobre la paz que Él nos ofrece. En el próximo bloque descubriremos Isaías 26:3 y el secreto para vivir en un descanso sobrenatural. Isaías 26:3, una paz inquebrantable. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Te imaginas tener una paz tan profunda que ninguna circunstancia pueda arrebatarla? Una paz que no se tambalea, que permanece firme, que viene de lo alto. Dios nos ha dado esa promesa, una paz sobrenatural que no depende de nuestras circunstancias. En Isaías 26:3 encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre el descanso en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Qué verdad más maravillosa! Hay dos principios que debemos comprender aquí. Primero, es Dios quien nos sostiene en paz. No depende de nuestra habilidad para controlar nuestras emociones, ni de nuestra capacidad de calmar la ansiedad. Es el Señor quien nos protege y nos cubre con su paz perfecta. Segundo, la condición para vivir en esa paz es que nuestra mente permanezca en Él. ¿Y qué significa esto? Significa que si nuestras noches están llenas de preocupaciones, temores e incertidumbres, la paz será difícil de encontrar. Pero si en lugar de eso permitimos que nuestra mente sea inundada con la verdad de Dios, entonces su paz nos guardará. El secreto de la paz verdadera. En el original hebreo, la expresión usada es shalom, shalom, una repetición que enfatiza la plenitud de esta paz. No es una tranquilidad momentánea, no es un alivio pasajero, es una paz completa, absoluta, inmutable, que cubre cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo podemos experimentarla en nuestro día a día? 1. Antes de acostarte, reemplaza la
ansiedad con la palabra de Dios. En lugar de repasar tus problemas, medita en lo que Dios ha dicho. En lugar de repetir preocupaciones, proclama sus promesas. En lugar de imaginar lo peor, recuerda que Dios tiene el control. 2. Ora entregándole tu confianza al Señor. No te vayas a dormir sin decirle: Padre, confío en ti. Tú tienes el control de mi vida y de mi futuro. Cuando te rindes a Dios en oración, Él llena tu corazón con una paz que el mundo no puede dar. 3. Crea una rutina que alimente tu paz. Antes de dormir, apaga las distracciones. Dedica unos momentos a la oración y la alabanza. Llena tu mente con lo que edifica. No permitas que las noticias negativas del día sean lo último que escuches antes de dormir, sino que sea la presencia de Dios la que llene tu corazón. Si practicas esto, verás cómo la ansiedad y el insomnio desaparecen, porque Dios es fiel a su promesa. Guardará en completa paz a quien confía en Él. Un reto para hoy. Esta noche, decide confiar en Dios con todo tu ser. Cree en su fidelidad y descansa en su amor. Y para reforzar esta verdad, con un acto de fe, escribe en los comentarios: Señor, en ti confío y descanso en tu paz. Al hacer esto, estarás declarando que hoy eliges recibir la paz de Dios en tu vida. Y si este mensaje te ha bendecido, comparte con otros para que más personas descubran cómo hallar descanso en el Señor. Pero esto no es todo. Jesús no solo nos dejó una promesa de paz, sino que oró específicamente para que viviéramos en esa paz. En el próximo segmento exploraremos la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 y cómo su intercesión nos da la seguridad de que podemos descansar en Él. Jesús y su oración por nosotros. Juan 17. Imagina esto: Jesús sabía que su hora había llegado, que pronto enfrentaría la cruz. Sabía que sería traicionado, humillado y crucificado. Sin embargo, en aquella noche crucial, antes de ser arrestado, hizo algo maravilloso. Oró por ti. En Juan 17 encontramos lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, un momento único donde intercede no solo por sus discípulos, sino por todos los que creeríamos en Él. En Juan 17:9 Jesús dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y más adelante, en Juan 17:20, hace una declaración aún más impresionante: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso significa que Jesús oró por ti antes de que nacieras. ¿Puedes imaginar la profundidad de ese amor? Él sabía que enfrentaríamos noches de temor, de dudas, de incertidumbre. Sabía que el enemigo intentaría robar nuestra paz. Pero en su oración, Él pidió algo extraordinario: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11. Y luego nos dejó una promesa que cambia todo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Amigo, Jesús oró por ti. Cuando elevó esta oración en Juan 17, estaba asegurando que tú y yo pudiéramos vivir en su paz. No una paz cualquiera, sino su paz perfecta. No una paz basada en las circunstancias, sino una que sobrepasa todo entendimiento. No una paz temporal, sino una que es eterna. Si Jesús oró para que vivieras en paz, ¿por qué sigues permitiendo que el miedo te robe el descanso? Esta noche, antes de dormir, recuerda que el mismo Jesús intercedió por ti. Él pidió que fueras guardado, declaró paz sobre tu vida, aseguró que, sin importar la tormenta, su paz estará contigo. Así que hoy descansa en la oración de Jesús.
Cuando te acuestes, repite en tu corazón: Señor, descanso en tu paz, porque sé que tú has orado por mí. Y para afirmar esta verdad con un acto de fe, escribe en los comentarios: Jesús oró por mí y yo descanso en su paz. Al hacerlo, estarás afirmando que hoy recibes la paz que Cristo ya ha conquistado para tu vida. Y si aún no lo has hecho, te animo a que le des me gusta al video. Cada me gusta es una manera de llevar este mensaje a más personas que necesitan aprender a descansar en Jesús. Pero esto no es todo. Jesús nos reveló otro principio transformador sobre la paz: la gratitud. En el siguiente segmento descubriremos cómo la acción de gracias puede cambiar nuestras noches y llevarnos a un descanso profundo en Dios. La importancia de la gratitud en la oración nocturna. ¿Te has acostado alguna vez sintiéndote vacío, con la sensación de que nada en tu vida está en orden? Muchas veces terminamos el día enfocándonos en lo que nos falta, en lo que salió mal, en aquello que no logramos. Nuestra mente se llena de inquietudes y preocupaciones, y eso nos roba la paz. Pero Jesús nos enseña un principio que puede transformar nuestras noches: la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, la Escritura nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud abre la puerta a la paz. Muchas veces creemos que para sentir paz necesitamos que nuestras circunstancias cambien, pero la gratitud nos permite ver la mano de Dios incluso en medio de los desafíos. Jesús mismo nos demostró este principio. Antes de obrar milagros, antes de multiplicar los panes y los peces, antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba, Él comenzaba dando gracias. En Juan 11:41, cuando Jesús está a punto de resucitar a Lázaro, Él no inicia con una petición, sino con una acción de gracias. Padre, gracias te doy porque me has oído. Esto lo dijo antes de que Lázaro saliera de la tumba. La gratitud no es solo un sentimiento, es una expresión de fe. Es reconocer lo que Dios ha hecho y confiar en lo que aún hará. ¿Cómo puede la gratitud transformar tu descanso? Si cada noche te acuestas con ansiedad, es momento de cambiar tu perspectiva. En lugar de repasar tus problemas antes de dormir, comienza a recordar tus bendiciones. Agradece por la vida. Agradece por la salud que tienes. Agradece porque Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. Agradece porque su fidelidad es inquebrantable. Cuando llenas tu corazón de gratitud, no hay lugar para el temor, la preocupación ni la angustia. Jesús quiere que aprendas a descansar en la certeza de que si hoy has respirado, es porque Dios todavía tiene un propósito para ti. Un desafío para esta noche: antes de dormir, tómate un momento para dar gracias. Ora y dile al Señor: Padre, gracias por este día. Reconozco que no todo ha sido perfecto, pero sé que has estado conmigo. Hoy elijo enfocarme en tus bendiciones y dormir en paz. Ahora quiero que refuerces esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, elijo agradecer y descansar en ti. Al hacerlo, estarás declarando que hoy decides cerrar tu día con gratitud y confianza. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran el poder de la gratitud en Dios para transformar su descanso. Pero esto no es todo. Dios nos ha dejado una promesa de protección para nuestras noches. Hay un pasaje que nos asegura que podemos dormir bajo el abrigo del Altísimo. En el próximo segmento exploraremos el Salmo 91 y la seguridad de descansar bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 y la protección nocturna. ¿Alguna vez has sentido temor al dormir? Tal vez te ha sucedido. Apagas la luz, te acuestas, pero una inquietud te invade.
Pensamientos de miedo llenan tu mente. ¿Y si algo malo sucede mientras duermo? ¿Y si no despierto? ¿Y si el enemigo me ataca en la noche? Pero Dios no quiere que sus hijos vivan en temor. Él nos ha dado una promesa poderosa de protección mientras dormimos. El Salmo 91, una promesa de seguridad en la noche. El Salmo 91 es uno de los pasajes más contundentes de la Escritura sobre la protección divina. Dios nos garantiza que Él nos guarda tanto de día como de noche. En el Salmo 91, 1, 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando duermes no estás indefenso, estás bajo la sombra del Altísimo. Más adelante, en el versículo 5, Dios nos hace una promesa específica para la noche. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás el terror nocturno. Esto significa que ningún espíritu de miedo, ninguna pesadilla, ninguna opresión podrá tocarte. Dios te rodea. Su presencia es un escudo sobre tu vida. ¿Cómo activar la protección del Salmo 91 antes de dormir? Esta promesa no es solo un bello pasaje, sino una realidad para aquellos que deciden confiar en Dios. Para vivir bajo esta protección, uno proclama el Salmo 91 antes de acostarte. Ya sea que lo leas o lo repitas en oración, hazlo con fe, creyendo en cada palabra. 2. Pon tu descanso en manos de Dios. No vayas a la cama con temor. Antes de dormir, di: Señor, me entrego a tu paz porque sé que tú me proteges. 3. No permitas que el miedo te robe la tranquilidad. El temor es una estrategia del enemigo para inquietar tu corazón. Cuando sientas que el miedo se acerca, responde con confianza: el Señor es mi refugio y en Él deposito mi confianza. Dios vela por ti mientras duermes. No hay razón para temer ni la oscuridad ni los ataques del enemigo. El mismo Dios que cerró la boca de los leones cuando Daniel estaba en el foso es el que guarda tu habitación esta noche. Un reto para hoy: antes de dormir, proclama el Salmo 91 sobre tu vida. Habla con Dios y dile: Padre, me entrego a tu protección. Tú eres mi amparo y mi fortaleza. Dormiré confiado, porque tu presencia me cubre y me resguarda. Y quiero que afirmes esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: descanso bajo la sombra del Altísimo. Al hacerlo, estarás declarando que confías en la protección divina sobre tu descanso. Si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada interacción ayuda a que más personas descubran cómo confiar en Dios y encontrar paz para dormir. Ahora quiero llevarte más profundo en esta verdad. La Biblia nos habla de un hombre que, estando en peligro de muerte, logró dormir en completa paz, porque sabía que Dios tenía el control. En el siguiente segmento exploraremos la historia de Pedro en la cárcel y su descanso en Dios. Imagínate por un momento, estás encerrado en una prisión oscura, con grilletes en manos y pies. Sabes que al amanecer serás ejecutado. No hay forma de escapar, no hay esperanza visible. ¿Cómo reaccionarías? Muchos caerían en pánico, otros llorarían desesperadamente o suplicarían una salida. Pero la Biblia nos muestra a un hombre que, en medio de esta misma situación, hizo algo inesperado: se durmió profundamente. Ese hombre fue Pedro. En Hechos 12:6 la Escritura dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dormir en paz en medio del peligro. ¿Cómo fue posible que Pedro descansara en esa situación? Humanamente no había ninguna esperanza, pero su confianza no estaba en las circunstancias, sino en Dios.
Pedro comprendió lo que muchos aún no han entendido. El miedo no soluciona nada. La ansiedad no cambia el futuro. Si Dios tiene el control, entonces puedo descansar. Mientras Pedro dormía, Dios envió un ángel, y lo más impactante es lo que sucedió después. Hechos 12:7 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Te das cuenta? Pedro dormía en paz, y mientras dormía, Dios ya estaba obrando. Aquí hay un principio poderoso. Cuando confías en Dios y descansas en Él obra a tu favor. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has quedado despierto, preocupándote por algo que Dios ya tiene bajo control? ¿Cuántas noches has perdido el sueño por problemas que el Señor puede resolver? Pedro nos muestra que, aunque el enemigo intente atarnos, Dios siempre tiene la última palabra. ¿Cómo aplicar la fe de Pedro en tus noches? 1. Pon tu descanso en manos de Dios. Antes de dormir, di: Señor, hoy decido confiar en ti. No me angustiaré porque sé que tú cuidas de mí. 2. Rechaza el miedo y la ansiedad. Cuando el temor intente invadirte, responde con fe: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? 3. Cree que mientras duermes, Dios está actuando. Así como envió un ángel para liberar a Pedro mientras dormía, Él también puede traer soluciones a tu vida mientras descansas. Un desafío para hoy: esta noche, antes de dormir, haz una oración de entrega y confianza. Dile al Señor: Padre, así como Pedro, yo también dormiré en paz. No importa lo que enfrente, sé que tú tienes el control y mi vida está en tus manos. Y ahora, refuerza esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y descanso en paz. Al hacerlo, estarás declarando que eliges dormir con la paz que solo Dios puede dar. Si aún no lo has hecho, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran cómo confiar en Dios para descansar con tranquilidad. Pero hay algo aún más profundo. Jesús mismo nos enseñó a confiar completamente en Dios con su última oración en la cruz. En el próximo segmento exploraremos esa oración y cómo nos enseña a entregar nuestra vida a Dios cada noche. La oración de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Reflexiona en esto. Jesús estaba en la cruz, atravesando un dolor indescriptible. Sus fuerzas se desvanecían, su cuerpo estaba destrozado y la oscuridad cubría la tierra. Era el momento más difícil de su vida, y en ese instante hizo algo asombroso: oró. En Lucas 23:46, la Biblia nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta fue su última oración antes de entregar su vida. Pero aquí hay algo extraordinario. Jesús no murió con temor, sino con plena seguridad. Él depositó su espíritu en las manos del Padre, y al hacerlo, nos dejó una lección profunda sobre lo que significa confiar en Dios hasta el último momento. ¿Qué nos enseña esta oración para nuestras noches? Cada vez que nos acostamos a dormir, de cierta manera, es como si entráramos en un breve descanso de esta vida. Cerramos los ojos, nuestra conciencia se apaga y quedamos en un estado en el que ya no tenemos control. ¿Alguna vez has pensado en esto? Dormir es un acto de confianza. Por eso, antes de ir a la cama, debemos hacer lo que hizo Jesús: ponernos en las manos del Padre, decir con fe: Padre, en tus manos encomiendo mi descanso. Si Jesús, en el momento de mayor angustia, entregó su vida al Padre, ¿cuánto más
deberíamos nosotros confiar en Él cada noche antes de dormir. Aquí está el secreto para un descanso en paz. 1. Rinde tu vida a Dios cada noche. No permitas que las preocupaciones te sigan a la cama. Dile al Señor: Padre, pongo mi vida y mi descanso en tus manos. 2. Confía en que Dios te cuida. Jesús no temió a la muerte porque sabía que el Padre estaba con él. Tú tampoco tienes que temer la noche, porque Dios vela por ti. 3. Declara que el enemigo no tiene poder sobre tu descanso. Así como Jesús venció la muerte, tú puedes vencer el insomnio, la ansiedad y el temor con la autoridad que Dios te ha dado. Ahora quiero invitarte a un reto para esta noche. Antes de dormir, haz esta oración: Padre, en tus manos encomiendo mi vida y mi descanso. Sé que tú me cuidas y que despertaré renovado porque confío en ti. Y para reforzar esta verdad con un acto de fe, escribe en los comentarios: Señor, en tus manos encomiendo mi descanso. Al hacerlo, estarás declarando que esta noche decides dormir con la paz que Jesús nos enseñó. Si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Cada me gusta es una forma de llevar este mensaje a más personas, para que también descubran cómo confiar en Dios y descansar en paz. Pero esto no es todo. La verdadera paz no solo viene de nuestras oraciones, sino también del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros y llena nuestro corazón de tranquilidad. En la siguiente parte exploraremos el poder del Espíritu Santo en la oración nocturna. ¿Alguna vez has sentido un cansancio tan profundo que ni siquiera tienes fuerzas para orar? Te arrodillas, intentas hablar con Dios, pero las palabras no salen. El agotamiento, la preocupación o el dolor te dejan sin aliento. Solo queda un silencio pesado en tu alma. Pero aquí está la gran noticia: no tienes que orar solo. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué promesa más maravillosa! Cuando no encuentras palabras, el Espíritu Santo ora por ti. Cuando te sientes débil, Él te fortalece. Cuando no sabes cómo expresarte, Él intercede con clamores que van más allá de lo que el lenguaje humano puede explicar. Muchos luchan con la ansiedad nocturna. Parece que las preocupaciones se intensifican cuando todo está en silencio. La soledad de la noche a menudo se convierte en un campo de batalla en la mente. Pero aquí está la clave: no duermes solo. Jesús prometió enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo, para estar con nosotros en todo momento. En Juan 14:26 Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabes lo que esto significa? Que cuando te acuestes preocupado, el Espíritu Santo te recordará que Dios sigue en control. Cuando el miedo intente robarte la paz, Él intercederá por ti. ¿Cómo puedes dejar que el Espíritu Santo guíe tu oración nocturna? 1. Antes de dormir, pídele al Espíritu Santo que tome el control de tu descanso. Dile: Espíritu Santo, llena mi mente y mi corazón con tu paz. 2. Permítele interceder por ti. No te angusties si no sabes qué decir. Simplemente quédate en su presencia y deja que Él hable por ti. 3. Escucha su voz a través de la palabra. Medita en un versículo antes de dormir y permite que el Espíritu Santo lo traiga a tu mente durante la noche. Ahora, un desafío para hoy. Antes de acostarte, haz esta oración: Espíritu Santo, intercede por mí. Lléname de tu paz y guíame esta noche.
entrego mi descanso en tus manos. Y para fortalecer esta verdad con un acto de fe, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, toma el control de mi descanso. Al hacerlo, estarás declarando que confías en su presencia para dormir en paz. Si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Cada me gusta es una forma de compartir este mensaje con más personas que necesitan el consuelo del Espíritu Santo. Pero todavía hay más. La historia de Job nos recuerda que aún en los momentos de mayor sufrimiento podemos hallar descanso en Dios. En el siguiente segmento veremos cómo la fe de Job lo sostuvo en sus noches más oscuras y cómo su confianza en el Señor le dio fuerzas en medio del dolor. ¿Alguna vez te has acostado con el corazón destrozado? Hay noches en las que el sufrimiento es tan intenso que parece imposible encontrar paz. La mente no se detiene, los recuerdos hieren, las lágrimas caen y el sueño se convierte en algo inalcanzable. Si hay alguien que supo lo que es pasar noches en agonía, ese fue Job. En un solo día perdió todo: su riqueza, su ganado, su salud y, lo más desgarrador, a sus hijos. Pasó de vivir en la abundancia a estar cubierto de llagas, sentado sobre cenizas, sin comprender por qué Dios permitía tanto sufrimiento. En su aflicción expresó algo que muchos hemos sentido: las noches se alargan y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Job 7:4. ¿Te ha sucedido noches en las que el dolor no te deja descansar, en las que las horas parecen interminables y el amanecer nunca llega? Pero aquí está el secreto: Job nunca dejó de confiar en Dios. A pesar de todo lo que sufrió, nunca maldijo al Señor. En medio de su angustia, proclamó algo extraordinario: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Qué declaración de fe en medio del dolor. Job no entendía el porqué de su sufrimiento, pero tenía la certeza de que su Redentor tenía la última palabra. Y ahí está la clave para descansar en paz, aún en medio de las pruebas. No necesitamos comprenderlo todo, solo confiar en Dios. No necesitamos ver la solución inmediata, solo saber que Dios está con nosotros. No necesitamos sentir paz en nuestra carne, solo tener la seguridad de que nuestro Redentor vive. Dios restauró la vida de Job y le concedió un nuevo comienzo. Su historia no terminó en sufrimiento, sino en bendición. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Si hoy te encuentras atravesando noches de dolor, recuerda esto: Dios aún no ha terminado contigo. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será testimonio. Las lágrimas de hoy se convertirán en gozo en el futuro. Si Job confió en su Redentor, tú también puedes hacerlo. ¿Cómo aplicar la fe de Job en tus noches difíciles? 1. Declara que tu Redentor vive. Aunque no veas la salida, proclama con fe: Señor, sé que tú tienes el control. 2. No permitas que el sufrimiento te aleje de Dios. En lugar de distanciarte, acércate más a Él. 3. Cree en la restauración. Lo que hoy parece ruinas, mañana será reconstrucción. Un desafío para hoy: antes de dormir, haz esta oración: Señor, aunque no lo entienda todo, confío en ti. Sé que mi Redentor vive y que transformarás mi dolor en bendición. Y ahora quiero que fortalezcas esta verdad con un acto de fe. Escribe en los comentarios: mi Redentor vive y en Él descansaré. Al hacerlo, estarás declarando que, aunque el sufrimiento llegue, confías en Dios para encontrar paz. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Cada me gusta es una forma de ayudar a otros a encontrar descanso en el Señor. Pero hay algo más. David también pasó noches de angustia, pero aprendió a confiar en Dios para poder dormir en paz.
En el próximo segmento veremos cómo su oración nocturna nos enseña a descansar en el Señor. La oración de David en la noche. ¿Alguna vez te has sentido tan rodeado de problemas que no puedes dormir? Esas noches en las que la angustia oprime el corazón, el miedo susurra mentiras y la incertidumbre sobre el futuro te roba la paz. David vivió muchas noches así. Huyó de sus enemigos, fue traicionado por los más cercanos, enfrentó guerras y luchas internas. Hubo momentos en los que humanamente no tenía razones para descansar, pero en medio de esas crisis, David descubrió un poderoso secreto para dormir en paz. Aprendió a confiar en Dios. Antes de dormir, escribió en el Salmo: hay personas que simplemente no están llamadas a seguirte en esta nueva etapa. Hay separaciones que no son pérdidas, sino liberaciones. Hay puertas que no fueron cerradas por error, sino selladas por el dedo de Dios para proteger tu propósito. Hoy, lo que vamos a compartir juntos puede cambiar para siempre la manera en que miras tu historia. Quizás, por primera vez, vas a poder observar esas heridas con otros ojos. Porque cuando uno entiende que muchos de los siervos fieles en la palabra también fueron rechazados por los suyos, comienza a ver su propio proceso con otra luz. Jesús mismo fue despreciado entre los suyos. José, traicionado por sus hermanos. David, olvidado por su padre. Abraham, llamado a dejar su tierra y su parentela. Pablo, abandonado por sus compañeros de ministerio. ¿Ves? No estás solo, no eres el único, y lo más importante, esto no es el fin. Este mensaje no es para alimentar la tristeza ni el rencor, al contrario, es una revelación para que seas libre, libre de esa necesidad constante de aprobación, libre del dolor que te ha paralizado, libre del peso que has llevado tanto tiempo en silencio. Dios quiere sanarte. Quiere mostrarte que tu valor no depende de lo que digan los demás, sino de lo que Él ya ha declarado sobre ti. Que el cielo te respalda, aunque la tierra te dé la espalda. Que tu identidad no se define por tu sangre, sino por el Espíritu. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino de restauración, de entendimiento, de poder. Y vas a comprender lo que realmente significa ser apartado para un propósito divino. Vas a encontrar propósito en medio del rechazo. Vas a descubrir que detrás de cada puerta cerrada hay una mano celestial obrando. Y si decides quedarte hasta el final, no solo vas a entender tu proceso, vas a sentir sanidad fluyendo en lo más profundo de tu alma. Y escúchame bien, esa enseñanza que está por venir justo antes de terminar este mensaje puede ser la llave que desbloquee la nueva temporada de tu vida. Una etapa donde caminarás con más claridad, más libertad, más dirección, más propósito. Pero antes de seguir, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios estas palabras llenas de poder. Dios me está guiando. Esas pocas palabras tienen una fuerza espiritual tremenda. Son una declaración profética. Y cada vez que alguien las escribe, este mensaje alcanza a más personas que están atravesando el mismo valle que tú. Estás ayudando a abrir sus ojos y liberar sus almas. Y también te animo a darle me gusta de este video. No es un simple clic, es una semilla, un pequeño acto de obediencia que puede multiplicarse en bendición para otros. Cada vez que lo haces, esta palabra llega a más corazones que necesitan saber que su rechazo no fue casualidad, sino parte de un plan celestial. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. No por números, sino por conexión. Porque necesitas estar rodeado de una comunidad espiritual que entienda tu proceso, que te acompañe, que te cubra en oración. Este canal es más que enseñanza, es familia, es dirección, es un refugio en medio de la tormenta. Así que respira hondo, ábrele el alma al Señor, porque lo que estás por vivir
no es una clase más, es un encuentro con tu propósito. Desde el primer momento en que nos adentramos en este tema, sentimos en el corazón que el rechazo de la familia no es una simple casualidad. No se trata de una mala racha, ni de una prueba pasajera. Es más profundo. Hay una intención divina, aunque no siempre podamos comprenderla. Cuando quienes deberían sostenerte con amor te dan la espalda, muchas veces es el mismo Señor mostrándote que ese no es tu lugar. Para comprender este proceso, volvamos la mirada a la historia de un joven que conoció de cerca la amargura del rechazo familiar. Su nombre, José. La vida de José no empezó en tragedia, sino con un regalo del cielo, la capacidad de soñar. Dios le dio visiones, no para ensalzarlo, sino como señales de un destino trazado desde lo alto. Soñaba con una posición de liderazgo, con un llamado que brotaba del mismo corazón de Dios. Pero lo que para él era una promesa, para sus hermanos fue motivo de envidia. En Génesis 37 la escritura nos dice que ni siquiera podían hablarle con paz. Lo despreciaban no por sus actos, sino porque veían en él la huella del favor divino. Su vida, aún sin pretenderlo, sacaba a la luz lo que otros querían esconder. Por eso decidieron deshacerse de él. Ese joven inocente, lleno de ilusiones, fue lanzado a una cisterna, vendido como esclavo, separado del calor de su hogar. Imagínese el dolor de saber que quienes comparten tu sangre te consideran un estorbo. Pero en medio de ese quebranto comenzó una obra extraordinaria. Dios no impidió la traición, pero la usó como herramienta para cumplir su plan. José no fue sacado de su casa por azar. Fue el Señor mismo quien lo apartó, porque quedarse allí habría apagado el fuego de su llamado. Si hubiese permanecido bajo el mismo techo de quienes no creían en él, habría enterrado sus sueños y silenciado su fe. Amigo mío, hay momentos en que el Señor permite que seas dejado de lado, no porque te haya olvidado, sino porque te ama demasiado como para dejarte en un lugar donde tu propósito se marchita. Cuando el ambiente ya no alimenta lo que Dios sembró en ti, Él comienza a mover las piezas. Aunque duela, aunque se sienta como una herida, el rechazo familiar es una de las pruebas más amargas, pero también una de las más reveladoras. En esa soledad, Dios afina tu oído. En la separación, forja tu carácter. En la traición, activa tu destino. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces has sentido que eras como José? Malentendido por tu fe, rechazado por ser diferente, herido por aquellos que debían amarte. Y es que muchas de las palabras que más nos hieren vienen de labios que conocemos desde niños. Pero aún en medio de esa tormenta emocional, Dios no se ha ido. Él sigue escribiendo tu historia. Él observa, espera y te guía. No está en silencio. Está viendo cómo eliges reaccionar, con resentimiento o con fe, con dolor o con esperanza. José eligió confiar, eligió mantenerse puro, eligió seguir adelante, aún en tierra extraña, aún como esclavo, aún encerrado injustamente. Y lo que parecía alejarlo de su destino, en realidad lo estaba acercando. Porque con Dios, incluso los valles nos preparan para las cumbres. Mientras nadie lo veía, en la casa de Potifar, en medio de falsas acusaciones, en lo más profundo del calabozo, el cielo seguía obrando. Cuando llegó el tiempo señalado, fue llamado al palacio. Ya no era un joven soñador, era un hombre maduro, forjado en pruebas, probado en fuego, pero con el alma limpia y la fe firme. Y ese mismo joven, despreciado por sus hermanos, se convirtió en el instrumento de Dios para salvar a su familia. Y lo más hermoso de todo es esto: cuando volvió a ver a sus hermanos, no los reprendió, no les lanzó reproches, lloró, se estremeció,
y pronunció palabras que solo un corazón tocado por lo eterno puede decir. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¿Puedes verlo? Lo que el enemigo usó para quebrarte, Dios lo transformó en plataforma. Lo que otros intentaron para detenerte, el Señor lo convirtió en impulso. Y así como hizo con José, Él también está obrando en tu vida. Él ha visto tus lágrimas, no ha ignorado tus heridas, pero no permitirá que vivas encadenado por la necesidad de agradar a los hombres. Te está apartando, sí, pero lo hace por amor. Está usando la distancia, no como castigo, sino como protección. El Señor, en su infinita compasión, sabe que si permaneces demasiado tiempo en un lugar donde no se valora lo que Él puso dentro de ti, podrías comenzar a olvidar lo que realmente vales. Por eso, hoy, al mirar hacia atrás, no te quedes solo con el rechazo, sino reconoce la mano de Dios rescatándote. Donde antes viste una puerta cerrada, ahora puedes ver que era una dirección divina. Donde antes sentiste dolor, el Espíritu te mostrará que era parte del proceso de formación. José fue apartado de su tierra, pero fue conducido hacia el destino que el Señor había preparado. Y tú, amado hijo o hija de Dios, estás atravesando ese mismo tipo de camino. Puede doler, puede parecer injusto, puede que no lo comprendas del todo, pero confía, Dios está obrando en medio de todo para tu bien.